Hermanos, nosotros podemos vencer ese paradigma si tan solo queremos vencerlo. Cualquier paradigma que exista en nosotros, cualquier mentalidad que no nos permita salir de las circunstancias que nos tienen atados a veces, cualquiera sea las circunstancias, nosotros podemos vencerlas si las podemos, si nos ponemos en las manos de Dios y si tenemos propósitos nobles para alcanzarlas. Así que vamos a leer, hermanos. Yo voy a leer en la traducción la Biblia de las Américas, por si encuentra usted algo diferente ahí con la versión que usted tiene. La Biblia de las Américas dice en Filipenses 1, versículos 12, 13 y 14. Dice: y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias, oiga, ahí aparece la palabra circunstancias. La Reina Valera lo traduce de otra manera. La Reina Valera dice, lo que me ha pasado, lo que me sucede, ¿sí? Quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias, es decir, el momento que estoy viviendo, dice Pablo, los eventos que han pasado en mi vida, dice, las circunstancias en que me he visto, o sea, el momento que está viviendo Pablo, han redundado, han redundado. Esa palabra significa, en otras palabras, significa, ha resultado, ¿verdad? Ha resultado. O sea, las circunstancias que nos va a decir Pablo, en lugar de resultar en lo que es común o lo que es más lógico que resulte, no ha sido así el resultado obtenido, sino que dice Pablo, han redundado en el mayor progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor, por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Ok, quedémonos por el momento ahí, hermanos. Si yo le preguntara a usted, ¿cuáles son las palabras o la palabra que menos le gusta a usted en los versículos 12, 13 y 14? Vamos a ver, a preguntarle a la hermana Margarita, si puede abrir su micrófono y nos dice en versículo 12, 13 y 14, ¿cuál es la palabra que menos le gusta? Las prisiones. Prisiones. Excelente, gracias, hermana. La palabra prisión. ¿Quién quisiera estar en prisión? Que levante la mano. ¿Verdad que no? Nadie quiere ir a la cárcel. Nadie quiere estar preso. Sin embargo, esa palabra, prisiones, eh, en el idioma griego, es una palabra, hermanos, que significaba cadenas, cadenas. A esta clase bien podríamos titularle cadenas de bendición. ¿Cómo es posible que las cadenas de alguien puedan resultar en una bendición? Bueno, alguien puede pensar, mire, mis circunstancias no me permiten hacer la voluntad de Dios, por ejemplo, en una cárcel, ¿sí? Sin embargo, el apóstol Pablo, vean el versículo 1, quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto, ¿cuáles son esas circunstancias en las que Pablo se ha visto? En el siguiente versículo nos dice que él está preso. Esas son sus circunstancias. Está preso, está encadenado, hermanos, está encadenado. Hay esta palabra, hermanos, que se traduce cadena,
Era la palabra alisis en el griego. Alisis era una cadena que le ponían al prisionero en su mano derecha y era una cadena cortita que se la ponían en la muñeca al prisionero y la otra punta de la cadena iba a dar a la muñeca de un soldado romano. Es decir, el hombre estaba amarrado literalmente con esa cadena al ISIS, estaba amarrado a un soldado romano que siempre estaba amarrado a él. ¿Se imagina vivir así? Imagínese usted, así estaba Pablo, con la alisis puesta, la cadena. Esas son sus circunstancias. Él está preso. Seguramente está preso en Roma, esperando ser juzgado por César. ¿Y qué condiciones en la que está el apóstol Pablo? Está preso, encadenado a otro hombre que siempre se lo estaban cambiando, siempre. Era un hombre diferente. Pero vean, esas circunstancias, ¿en qué puede terminar, hermano, o qué se puede esperar que haga un hombre en prisión para la gloria de Dios? ¿Qué se puede esperar que haga una persona que está encadenado y está amarrado a otro ser humano? ¿Qué se puede esperar de él? ¿Qué resultados podemos esperar de alguien en circunstancias así? Bueno, lógicamente, la lógica simple nos dice, mire, de eso no podemos esperar nada. Nada bueno puede salir de una cadena así, de estar encadenado así. Sin embargo, Pablo está diciendo, quiero que sepan, quiero que se den cuenta que las circunstancias, esta en la que yo estoy preso, estoy encadenado, estoy amarrado con mi alisis a un soldado romano, con mi cadenita cortita, que siempre el hombre donde voy, ahí va conmigo. Esa condición, eso ha dado un buen resultado. Ha resultado en una bendición. Dice, ha redundado en el mayor progreso del evangelio. A mí, ahí hay dos cosas que son contrarias. Las cadenas con progreso. Cadena versus progreso. ¿Sí? ¿Cómo pueden las cadenas traer progreso? ¿Cómo puede una cadena, un hombre encadenado, transformar esa circunstancia, en algo que realmente lleve progreso? Bueno, hermanos, hay personas que logran superar cualquier circunstancia adversa en que la vida los ponga. Ahora, en términos modernos, esa palabra se llama resiliencia. Resiliencia. Es cuando nosotros nos sobreponemos a cualquier circunstancia complicada, la vencemos y salimos adelante. Es decir, sacamos algo bueno, algo provechoso de eso feo, de esa circunstancia difícil, complicada, horrible, sacamos algo bueno de eso. Ustedes han escuchado tal vez el dicho que la gente dice, si la vida te da limones, haz limonada. Si la vida te da limones, haz limonada. Es lo que Pablo está haciendo aquí. ¿Sí? Pablo está haciendo la vida le está dando limones, le está dando acidez. Lleva una cadena puesta, amarrado a un soldado romano. Eso es terrible, es feo, pero Pablo está haciendo su limonada. Y vamos a ver qué limonada está haciendo Pablo. Pero por el momento dice que esa condición, esa circunstancia, está haciendo que esa circunstancia está haciéndola él, la está transformando, la está convirtiendo en progreso para el evangelio. Ve al final del versículo. Han redundado en el mayor progreso del evangelio. ¿Por qué dice Pablo eso? Miren el versículo 13. Aquí nos va a explicar a qué se refiere. De tal manera
que mis prisiones, ahí literalmente significa mis cadenas, ¿sí? Iliasis, mi cadena. Dice, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo, Pablo está consciente de que él está ahí, hermanos, no por ser ladrón, no por ser un asesino, sino que Pablo está ahí por Cristo Jesús. Acuérdense que cuando Pablo se convirtió al cristianismo, cuando iba camino a Damasco, Dios se revela a él con una luz tremenda que lo deja ciego por 3 días, pero en ese momento Cristo le dice que le va a enseñar cuán difícil es sufrir por su causa. Y entonces aquí vemos a Pablo experimentando esa cuestión, ¿verdad? Sufrir por causa de Cristo. Pablo ya lo tenía anunciado, Pablo ya lo tenía avisado, ¿sí? Cristo le había avisado de cuánto iba a sufrir por causa de Cristo. Y ahí lo dice, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo. Pablo está preso por causa de Cristo. Ahora nosotros no estamos presos, ¿sí? Nadie va preso por predicar el evangelio. Pablo sí estuvo preso por predicar el evangelio, pero de aquí podemos sacar principios poderosos, hermano. De aquí podemos decir, mire, cuando yo estoy en la peor condición que me pueda encontrar, cuando la vida me está tirando limones en mi cara, me está dando limonazos, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer con todos esos limones que me está dando la vida? Bueno, el dicho lo dice, haga limonada. Pablo está haciendo limonada aquí, está haciendo que su prisión se vuelva en un avance para el evangelio, en el progreso para el evangelio. Dice, de manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana. Déjeme explicarle un poquitito ese término, guardia pretoriana. La guardia pretoriana, hermanos, era como decirle un grupo no era un grupito, hermanos, era un montón de soldados romanos. Cuando Augusto César fundó la guardia pretoriana, él la fundó con 10,000 miembros. 10,000 miembros. Más adelante, otro emperador llamado Tiberio César, él la extendió la guardia pretoriana a 17,000 miembros. Imagínense, de 10,000 miembros pasó a 17,000 miembros, la guardia pretoriana. Era un grupo exclusivo de hombres que le daban, es como decirle, era la guardia o la seguridad del emperador, ¿sí? Eran los que cuidaban al emperador. Era la guardia principal, los hombres principales que le daban protección al emperador. Entonces, y vea lo que Pablo está diciendo. ¿Cómo es que él ha aprovechado su situación? ¿Cómo es que ha aprovechado su situación para el progreso del evangelio? Dice, se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. ¿Se acuerda lo que lleva Pablo en la muñeca? En la muñeca lleva la alicis, ¿sí? Lleva la cadenita que lo amarra a un hombre de la guardia pretoriana. Resulta que cada día, o quizá no cada día, pero 1, 2 o 3 días, era un hombre diferente, hermanos, el que le ponían al apóstol Pablo amarrado a su cadenita para que lo custodiara. Se presume que Pablo estuvo preso por más o menos 2 años en Roma, esperando ser juzgado por el emperador. Imagínense que hagamos un ejercicio matemático. Imagínense que cada día o
Así cada día, pongámoslo. Cada día era un guardia diferente que le ponían al apóstol Pablo amarrado a su cadena para que lo custodiara. En el año, ¿a cuántos hombres pudo haberles hablado del evangelio? Por lo menos a 365, ¿sí? En 2 años que se supone que estuvo preso Pablo, ¿cuántos hombres le pudo haber hablado? Casi 700 hombres, hermanos. Ahora imagínense que a diario le ponían al apóstol Pablo a 3 hombres diferentes. Y entonces el apóstol Pablo, ¿qué hacía? Aprovechaba esa cadena y al hombre que andaba ahí amarrado, hermano, ¿de qué hablaba Pablo? Le predicaba a Cristo, hermanos. Le predicaba a Cristo, ¿sí? De tal manera que mire lo que dice. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana. Es decir, que Pablo, hermanos, a cada hombre que le ponían amarrado a su muñeca, Pablo le predicaba el evangelio. Esa cadena incómoda, esa circunstancia difícil que le hacía la vida difícil a Pablo, él aprovechaba para predicar a Cristo, para que el evangelio fuera progresando, ¿sí? Allí en la prisión. Entonces vea, dice, se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Pablo entonces le sacó el jugo a esos limones, hermanos, le sacó el jugo a esos limones ácidos, que eran sus prisiones, sus cadenas, le sacó el jugo para hacer algo que glorificara a Dios. ¿Qué hacemos usted y yo cuando estamos en problemas? Cuando nuestras circunstancias no son las mejores, cuando no tenemos trabajo, cuando no tenemos dinero, cuando no tenemos una cuenta en el banco, cuando no tenemos salud. ¿Qué hacemos? Hermano, nos quejamos, vivimos quejándonos muchas veces. Nos quejamos. Vivimos una vida de quejas constantes, ¿verdad? Quejas constantes. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de personas que viven siempre quejándose, que si está haciendo sol, que mucho sol, que si está lloviendo, que por qué llueve tanto, y si no llueve, que por qué no llueve. Hermanos, que si hace frío, que por qué mucho frío, que si hace calor, que mucho calor. Y su vida es una vida constante de quejas y quejas y quejas. Entonces, las circunstancias que vivimos muchas veces solo pueden hacer dos cosas en nosotros, hermano. O nos hacen más fuertes o nos derriban, de manera que no nos podemos levantar. Pero yo quiero que cada uno de nosotros esta noche pensemos cuáles son las circunstancias difíciles o más difíciles que en mi vida pudieran venir y cuál es mi reacción a ellas o cuál va a ser mi actitud ante esas circunstancias difíciles. Y esta lección, hermano, es para que nosotros aprendamos a sacarle provecho a las circunstancias complicadas, que lo transformemos, que lo hagamos, que saquemos la cara bonita de las circunstancias complicadas. Y sobre todo, no para nosotros, sino para la gloria de Dios. Porque usted sabe que, hermanos, nosotros debemos de vivir para glorificar a Dios con todo lo que hagamos. Con todo, absolutamente con todo lo que usted y yo hacemos, tenemos que glorificar a Dios. ¿Sí? Entonces, pidámosle a Dios que nos ayude a tener la misma filosofía de Pablo. Señor, ¿qué voy a hacer cuando yo esté en problemas? Ayúdame a ser como Pablo. Ayúdame a sacarle el jugo a mis limones para darte la gloria a ti en lo que yo haga. Para que el evangelio progrese, para que la iglesia crezca, para que mi familia salga adelante, para que tú recibas la gloria que tienes que recibir a través de volverme fuerte, de volverme
valiente y de volverme un hombre que sobrepasa los obstáculos. Versículo 14. Vea, el progreso, el progreso no solo vino a prisión, sino que el progreso también se exportó a la iglesia. Dice el versículo 14, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones. Una vez más, vea, aparece la palabra prisiones, pero ahí aparece otra palabra que es confianza. La palabra confianza. ¿Cómo es que las cadenas de Pablo pueden producir confianza? La palabra confianza, de ahí viene la palabra fe, hermanos. La palabra fe es la palabra confianza. Es cuando nosotros comenzamos a depender completamente de Dios y dependemos 100% de Dios. Eso es confianza, eso es fe. Cuando yo no dudo de Dios, cuando yo no dudo que Él tenga el control, cuando yo no dudo que algo bueno va a salir de lo feo que estoy viviendo. Entonces, eso es confianza. Pero ¿de dónde sale esa confianza? De las cadenas de Pablo. Dice, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor, por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Entonces, las cadenas de Pablo realmente son cadenas de bendición para la gente a la cual él predicó el evangelio, a los soldados romanos, a todos los que estaban ahí en la cárcel, hermanos, y también a la iglesia misma. Le llevó confianza en Dios y le llevó valor, porque todo lo que Pablo estaba viviendo, el progreso que estaba teniendo el evangelio en la cárcel, él dice acá que hizo que los hermanos también se animaran. Mire, cuando una persona que es allegada a nosotros se lo llevan preso, pues imagínese una madre que le llevan preso a su hijo o a su esposo. Eh, esa persona, esa mujer, no va a estar contenta, va a estar deprimida, va a estar llorar y llorar y llorar, porque su pariente está en la cárcel. Entonces, no se va a animar. Pero ve aquí, los hermanos, en lugar de estar llorando, ¿verdad? Por Pablo, porque Pablo está preso, porque no tiene la comodidad que debería tener un hombre, un ser humano. Ellos, número uno, se animan, eh, confían en el Señor. Y aquí es donde nosotros debemos de también caer en la cuenta, hermanos. Cuando las cosas complicadas vienen a la vida de los cristianos, eh, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Después de cualquier cosa, Dios tiene un propósito por el cual está permitiendo que pase lo que la gente está viviendo. Hay un plan, hay un propósito detrás de todo. No lo vemos, pero ahí está. No lo vemos, pero ahí está. Quiero, por ejemplo, que llevarlos a... Hay un versículo que la gente interpreta un poco mal, hermanos, en Jeremías 19:11, hermanos. Permítame, hermanos, que no lo encuentro. Ya le digo cuál es, hermano.
Es el 29:11, hermanos. Perdone que me falló la memoria en este momento. Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Vamos a ver, hermana Margarita, una vez más, hermana, si nos ayuda con la lectura. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuánto nos gusta ese versículo, verdad? Sí. La gente hasta se lo ha aprendido de memoria, porque yo sé los planes o los pensamientos que tengo para vosotros, para darles el fin que esperan, ¿sí? Eh, el problema es, hermano, que ese versículo está en un contexto. Mire, por ejemplo, el versículo 10. Vea el versículo 10. Pues así dice el Señor, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo os vestiré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Ese versículo 11 está diciendo, hermanos, el capítulo 29 está hablando de una nación que iba a ir al cautiverio por 70 años. Y cuando el versículo 11 está diciendo, yo sé los planes que tengo para vosotros, ¿de qué está hablando? Del cautiverio, hermanos. Está hablando del cautiverio. Está hablando de ir a estar preso durante 70 años. Esos son los planes que Dios tenía para el pueblo. Ahora, dice también el versículo, planes de bienestar y no de calamidad. 70 años presos, ¿cómo puede ser que sean planes? ¿Cómo puede ser que sean planes de bienestar y no de calamidad? Bueno, es el propósito de Dios, llevarlos al cautiverio por 70 años para después volverlos o regresarlos a su tierra, para darles otra vez libertad. Entonces, vea, cuando nos regresamos a Filipenses, cuando nosotros estamos atravesando situaciones complicadas, lo que podemos hacer es dos cosas. O nos damos por vencidos y comenzamos a quejarnos, o le sacamos provecho a la circunstancia. Le sacamos provecho a la circunstancia y buscamos cómo darle la gloria a Dios a través de esa circunstancia, así como Pablo lo está haciendo acá. Versículo 14, y la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor, por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Ve, aquí hay tres palabras interesantes. Los hermanos confían más en el Señor. Los hermanos tienen mucho más valor y los hermanos han perdido el temor o han vencido el temor. Tal vez no perdido el temor porque lo que ha pasado es que ellos lo han vencido el temor, ¿sí? Porque Dios les ha dado valor. Entonces, vea, confianza y valor son producto de las cadenas de Pablo en los hermanos de Filipos. Se están atreviendo a hablar el evangelio, hermanos. Mire, ¿cuántos de nosotros nos da miedo hablar el evangelio? Nos da temor. ¿Qué nos va a decir la gente? ¿Qué van a decir de mí? ¿Sí? ¿Me van a entender o no me van a entender? ¿O me van a llamar loco? ¿Me van a llamar, qué sé yo? ¿Me van a decir que me han lavado el cerebro? Y comienza una serie de temores en nuestro corazón que a veces nos impide hablar el evangelio. Entonces, ¿cuánto necesitamos también esta lección nosotros en nuestras vidas? Necesitamos valor
para que nuestra lengua se suelte para hablar el evangelio, para que el evangelio siga progresando, para que la iglesia siga progresando, ¿sí? Pero eso no va a venir si nosotros no logramos vencer o sobreponernos a las circunstancias complicadas que nos toque vivir. No va a venir el progreso para la iglesia, no va a venir el progreso para el evangelio, no va a venir el progreso para nosotros mismos cuando nosotros no logremos vencer las circunstancias complicadas en las que a veces Dios permite que caigamos, ¿sí? Entonces la lección de esta noche es sencilla, hermanos. Sencilla. Las cadenas pueden volverse cadenas de bendición o cadenas de maldición. Cadenas de maldición si nosotros nos dejamos vencer por las circunstancias, si nos quejamos de las circunstancias. Se pueden volver cadenas de bendición si nosotros buscamos cómo darle la gloria a Dios a través de eso complicado, de eso difícil que estemos viviendo. Esa es la lección. Esa es la lección. Aprendamos a sobreponernos a cualquier circunstancia difícil. Ustedes han oído, por ejemplo, de personas famosas, muy famosas, que se han sobrepuesto a las circunstancias, ¿sí? Por ejemplo, quizá usted ha escuchado de un cantante de ópera, un cantante de ópera que es italiano, ¿verdad? Que se llama Andrea Bocelli, ¿sí? Andrea Bocelli, usted sabe que es ciego. Es ciego. Pero hay muy pocos que pueden imitar a Andrea Bocelli, ¿sí? ¿Cómo aprendió a leer? ¿Cómo aprendió música? Si es ciego. Ah, bueno, por el oído, sí, está bien, tiene el oído. Pero su visión o su falta de visión no le ha impedido aprenderlo. Quizá usted ha escuchado a otro que se llamaba Beethoven, ¿sí? El famoso Beethoven, que es el que creó la famosa las sinfonías de Beethoven, ¿sí? ¿Sabe usted que él era sordo? Y para un músico, hermanos, quizá una de las herramientas más cruciales son sus oídos. Porque es a través del oído, hermanos, es donde él controla la armonía de su voz, ¿sí? A través de su oído. Entonces, ¿se ha fijado que cuando las personas que pueden cantar, cantan, se ponen acá la mano, aquí en su oído, aquí se ponen la mano en el oído para ver el tono o para escucharse a sí mismos cómo están con las notas musicales, ¿sí? Ahora imagínese a alguien que no tenga oídos o que tiene oídos pero no puede oír. Entonces, ¿cómo hacer para sobreponerse a eso? Bueno, hay gente que lo ha hecho. Y así podemos sacar un montón de personas que se sobrepusieron. En la Biblia, por ejemplo, hay un muchacho que se llama Jabes. En el primer libro de Crónicas, capítulo 9, versículos 10 y 11, ahí aparece Jabes. Dice la Biblia que Jabes, su mamá lo dio en circunstancias tan difíciles, tan complicadas, tan llenas de dolor, tan llenas de lágrimas, que a él le puso por nombre dolor. Así le puso a Jabes, porque Jabes significa dolor. Dice, porque le dolió tanto a la mamá que casi se muere cuando lo tuvo. Y entonces tanto le dolió a la mamá que por nombre le puso dolor a Jabes. Pero ojo, dice la Biblia, pero Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Más ilustre que sus hermanos.
y oró a Dios y le pidió muchas cosas a Dios y Dios se las concedió. En otro hubiera sido, Jabes hubiera dicho, bueno, pues yo nací con tanto dolor que mi vida igual está llena de dolor, mi vida está llena de sufrimiento, está llena de lágrimas. Entonces, esa es mi vida, dolor. Y me llamo dolor y entonces mi vida también tiene que ser dolor. Pero Jabes no hizo eso. Jabes confió en Dios y su vida fue transformada, hermanos, fue transformada. Así que yo le quiero decir esta noche, cada vez que nos estemos quejando por lo que vivimos, por lo feo que estemos pasando, piense que esa circunstancia puede ser cambiada, puede ser transformada, podemos sacarle provecho para glorificar a nuestro Dios, así como lo hizo el apóstol Pablo, ¿sí? Llevando progreso al evangelio a través de sus cadenas, sus cadenas. Así que adelante, hermanos, no nos detengamos, que no nos detenga nada, nada. Circunstancias difíciles van a venir a nuestra vida, pero que no nos detenga nada. Sobrepongámonos a ellas. Venzamos cualquier obstáculo y alcancemos nuestras metas para glorificar al Señor. ¿De acuerdo, hermano? Levante su mano si está de acuerdo conmigo. Ok. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Amén, hermano. Muchas gracias por el mensaje. Gracias a Dios también por poner esas palabras de ánimo, esas palabras que nos deben de motivar a seguir adelante a pesar de las dificultades, ¿verdad? Como bien se ha tratado la clase. Vamos a tener una oración agradeciendo a Dios por su palabra, agradeciendo también por nuestro hermano Jorge Navidad, que Dios siempre le dé ese espíritu de servicio que le caracteriza, le bendiga su ministerio, bendiga su familia y bendiga también a cada uno de nosotros. Voy a suplicarle a nuestro hermano Kevin Melara que por favor nos dirija en esta oración. Muy bien, hermano, ¿me escucha? Adelante, Amén, hermano. amén, amén. Ok, hermano, acompáñenme a orar, inclinemos nuestros rostros. Bendito Dios, Padre Celestial, usted que creó los cielos y la tierra y todo en cuanto hay, Padre. Permítanos esta hora poder acercarnos, Padre, confiadamente